En este nuevo capítulo de la conquista, estaremos analizando cómo Josué y el pueblo de Israel enfrentaron a los amorreos, luego de haber derrotado a los de Jericó y a los de Jai. Nos encontraremos con cosas verdaderamente sorprendentes. En esos tiempos, los reyes del occidente del Jordán, viendo lo que hacía el pueblo de Israel a sus vecinos, se juntaron para unir fuerzas en contra de ese flagelo. Tenían que evitar su avance de forma unida. Pero hubo una ciudad, que aunque siendo fuerte y grande, sabía que no podrían vencer a los invasores, ni aun uniéndose al resto de los reyes cananeos. Pues, sabían de su Dios, y de las maravillas que había hecho en favor de los hebreos. Esta ciudad era Gabaón, ciudad fuerte y grande. Ellos buscaban la manera de preservar sus vidas, y la de su pueblo. Pues, Israel no estaba dejando nada con vida por donde pasaban, y ellos no serían la excepción. Pero, ¿cómo hacer para evitar morir en manos de los israelitas? Pues, lógicamente, evitando un enfrentamiento con ellos. ¿Y cómo evitar no pelear con ese pueblo? Pues, haciendo alianza con ellos. Pero, ¿cómo pactar, si ellos no hacen alianzas con nadie? Sencillo, usar su punto débil y usar sus creencias divinas para lograr llamar su atención a través del engaño. Los gabaonitas usaron el engaño para poder llegar hasta el corazón de los israelitas, y todo se basó en la estrategia de enviar embajadores hasta el campamento de Israel en Gilgal. Por nada del mundo, dirían que eran vecinos o habitantes de esa zona, ya que los hebreos no iban a perdonar a nadie de los habitantes de esas ciudades. Vistieron ropas viejas, sus provisiones eran añejas, como vencidas por el largo camino. Una vez allí, se reunieron con Josué y los ancianos de Israel, y se presentaron como embajadores de una ciudad muy lejana, y que habían llegado hasta Gilgal, porque querían saber más sobre su Dios Jehová, hacedor de maravillas. Por supuesto que Josué dudó sobre su procedencia, pero estos señores siguieron hablando maravillas de Jehová, y fueron ablandando su corazón y el de los ancianos, logrando así hacer alianza con ellos, bajo juramento. Y esa noche celebraron, bebieron y comieron. Josué cometió un error, y fue que no consultó con Jehová sobre esta alianza. Y no pasó mucho tiempo, cuando al tercer día, Josué supo que en realidad habían pactado con una ciudad vecina, llamada Gabaón. Y se enojó muchísimo, porque habían jurado preservarles la vida. Recordemos que la orden de Jehová era destruir todas las ciudades cananeas sin excepción, matando a todos sus ocupantes. Ahora se encontraba entre la espada y la pared, ya que si los mataba, estaría faltando a su juramento, y si los dejaba vivir, estaría incumpliendo a una ordenanza directa de Dios. Así que, hiciera lo que hiciera, le estaría fallando a Jehová, por su irresponsabilidad de no haberlo consultado, antes de hacer cualquier tipo de alianza. Esto le causó tremendo disgusto, e hizo su reclamo al rey de Gabaón, ya que les había mentido. Pues el rey de Gabaón se excusó, y dijo que era la única manera de preservar sus vidas, ya que en realidad, sabían que el Dios de Israel era grande y poderoso y había ofrecido dar todas esas tierras en sus manos, y era imposible luchar contra eso. Ahora, valiéndose del juramento, exigió a Josué que no los fuera a matar ni a él ni a su pueblo. Josué dijo que en verdad no podría hacer nada en contra de ellos a causa del juramento. Y los príncipes de Israel tuvieron de acuerdo en eso, ya que la ira de Dios sería sobre el pueblo hebreo. Pero tendrían que pagar por ese engaño, y Josué los maldijo y los condenó a ser sus servidores. Serían los leñadores y aguadores de la congregación por el resto de sus vidas. Esto no preocupó mucho a los gabaonitas, ya que ellos dijeron que era mejor vivir como leñadores y aguadores, que morir con honor y estar en una tumba. Así fueron de astutos los gabaonitas, que no usaron armas, caballos de guerra o carros. Solo usaron el punto más débil del pueblo de Israel, su creencia en el Dios Jehová, y eso les salvó la vida. Aproximadamente 4 siglos más adelante, el primer rey de Israel, llamado Saúl, violentaría este juramento, por lo cual su familia pagaría esta atrocidad. Derrota de los amorreos.
Cuando el resto de los reyes cananeos supieron de la alianza de Gabaón con los israelitas, los tildaron de traidores y se juntaron para pelear en contra de ellos. Estos fueron los reyes de Jebús, mejor conocida como Jerusalén, Hebrón, Laquis, Jarmut y Eglón. ¿Cómo era posible que la ciudad de Gabaón, que es grande y fuerte, haya caído tan bajo? Pues no merecen vivir, dijeron estos reyes. Cuando Gabaón se vio asediada por sus vecinos, no lo pensó dos veces y envió mensajeros a Gilgal para buscar apoyo de sus nuevos aliados. Y dijeron los de Gabaón: si los israelitas están con nosotros y Jehová con ellos, ¿quién contra nosotros? Pues Josué enseguida mandó un ejército a defender a Gabaón, pero no era tanto por eso, sino que eran 5 los reyes que se habían juntado, y mataría 5 pájaros de un solo tiro, sin necesidad de caminar mucho. Pues, al decir verdad, quien luchó más, fue el mismo Jehová, quien hizo caer una lluvia de granizos gigantes sobre los ejércitos enemigos. Y fueron más los muertos por las piedras de granizo, que por las espadas de los israelíes. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. En esta guerra, sucede un hecho que quedará registrado en los libros de historia, y se refiere a que durante ese día de guerra, Josué pidió a Jehová que detuviera al sol y a la luna. Y para el pueblo de Israel así sucedió, porque de esa manera quedó descrito en los registros hebreos. Este caso resulta ser muy cuestionado, ya que algunos piensan que en verdad sí ocurrió, mientras que otros escépticos opinan lo contrario. Pero este evento en nada se compara con las otras maravillas hechas por Dios en base a su pueblo escogido. Para ese tiempo, los conocimientos científicos eran muy escasos, y a esto se debe que a los eventos ocurridos solo se les describe por lo que se ve y se escucha, pero nunca se da una explicación científica sobre los hechos anormales en la historia bíblica. Pero, ¿por qué los llamamos eventos anormales? Porque son cosas que solo pueden ocurrir a través de la intervención divina. Por ejemplo, no es normal los eventos ocurridos en Egipto de la mano de Moisés, no es normal que el mar rojo se divida de vez en cuando, no es normal que llueva pan del cielo, que salga agua de una piedra, entre otras cosas. Decir que el sol se detuvo en medio del cielo, es como decir que el sol detuvo su movimiento, exactamente a la hora del mediodía. Pero, ¿qué sentido tiene que Josué pidiera que el sol se detuviera en pleno cenit? No parece nada coherente. La realidad de esta historia es que Josué manda a detener al sol cuando estaba ya en pleno ocaso, tal y como lo describe el libro de Jacer. Y mientras los estaban golpeando, el día estaba declinando hacia el anochecer, y Josué dijo a la vista del pueblo: Sol, quédate quieto sobre Gibeón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, hasta que la nación se vengue de sus enemigos. Simplemente estamos haciendo caso a lo que nos dice la misma escritura. No está escrito esto en el libro de Jacer. A juzgar por las palabras de Josué, nos queda claro que él era un varón de Dios, luchador y conquistador, mas no un científico. Si hubiera sido un científico, como los de nuestra época, hubiera sabido que el sol no gira en torno a la tierra. Es verdad que lo vemos salir al oriente y meterse en el occidente, pero es lo que perciben nuestros ojos, y eso es lo que veía también Josué. Pero todo ese fenómeno se debe a la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Pero nuestros ojos no pueden ver esa rotación, ya que rotamos con ella. Lo único que podemos ver es que el sol sale y se mete en un periodo de 12 horas. Cuando Josué pide a Dios que detenga al sol, es porque él pensaba que era el sol quien se movía, no que la tierra giraba. Ahora bien, todas las maravillas hechas por Dios a lo largo de la historia bíblica, desde la creación hasta ese momento, tenían dos proporciones, la global y la local. Un ejemplo de la proporción global es que Dios hizo cosas para la vista del mundo. Por ejemplo, la creación del mundo
que abarca todo. El diluvio, que acabó con todo, y a la vista de todos. Son hechos, donde se involucra toda la vida sobre la tierra. Y ahora esta parte, donde el sol y la luna dejan de moverse. Los eventos de proporción local, o regional, son aquellos donde solo se involucra una pequeña porción de la vida humana. Son todos los eventos ocurridos sobre un solo pueblo, y que solo compete a un pequeño número de seres, pero que pasan desapercibidos para el resto del mundo. Ejemplo, los eventos en Egipto, el cruce del Mar Rojo, que solo pudo ser observado por los hebreos y parte de los egipcios. Además de esto, todos los hechos ocurridos en el desierto. Son eventos que solo pudieron ser presenciados por una minúscula parte de la población mundial. El hecho es que en ningún momento Dios detuvo el camino del sol en su avance, ya que eso en nada ayudaría a Josué. Lo que sí pudo haber sucedido es que detuviera la rotación de la Tierra, y eso crearía la percepción de que el sol se viera en el mismo sitio, mientras la Tierra no rotara. Este sería un evento global, ya que donde era de día quedaría de día, y donde era de noche se quedaría de noche, y esto implica a toda la vida en la Tierra. ¿Por qué un evento tan grande, para una guerra tan chica? ¿Por qué no se menciona este evento en ninguna otra parte que no sea la Sagrada Escritura? Ya que por la dimensión de este fenómeno, alguien pudo dejar asentado un registro adicional sobre este fenómeno. Pero aún no se encuentra registro alguno que no sea en la Biblia o en el libro de Jasher. Ahora bien, detener la rotación de la Tierra implica contener las graves consecuencias que éste puede acarrear, que solo se pueden explicar de manera científica. Si Dios quería darles luz a los hebreos para terminar su lucha, ¿por qué sencillamente no los iluminó, como lo hizo durante los 40 años en el desierto? Otra cosa, ¿por cuánto tiempo pudo estar la Tierra sin girar? Algunos dicen que fue por 24 horas, ya que en Josué 10:13 dice que el sol no se apresuró a ponerse casi un día entero. Esto, lógicamente da a pensar que la Tierra pudo estar sin movimiento de rotación, por espacio de 24 horas, que es lo que tiene un día. Pero en realidad, la tarde solo se extendería por 6 horas, según el libro de los justos, o Jasher. A continuación, vamos a examinar todo lo que este evento puede abarcar, y hasta dónde se extiende su efecto colateral, exponiendo lo que a través de la ciencia hemos aprendido acerca de nuestro sistema solar. En este evento, se conjugan 3 componentes del sistema, que a simple vista podemos ver: la Tierra, el Sol y la Luna. Sabemos perfectamente que cada uno de estos cuerpos poseen 2 tipos de movimientos más comunes, los cuales son, el de rotación, que consiste en girar en su propio eje, y el de traslación, que consiste en recorrer una órbita alrededor de algo más grande. En el caso del Sol, su movimiento de rotación no es pareja, puede variar entre los 25 a 31 días. Mientras que su órbita alrededor del núcleo de nuestra Vía Láctea es de unos 2.500 millones de años, tiempo en que tardará el Sol en dar una vuelta completa alrededor del núcleo. Y si en verdad, nuestro sistema solar apenas llega a los 6.000 años, esto quiere decir que el Sol apenas está despegando de su punto de partida. La Tierra tarda en girar sobre su propio eje, 23 horas con 56 minutos. Y tarda en dar la vuelta alrededor del Sol, unos 365,24 días. El movimiento de rotación de la Luna dura 27 días con 43 minutos en su órbita sideral y 29 días, 12 horas y 44 minutos en su órbita sinódica. Este mismo lapso de tiempo tarda en orbitar alrededor de la Tierra. Y esa es la razón por lo cual siempre le observamos la misma cara a la Luna.
Si todo se detuvo por espacio de 6 horas, quiere decir que la luna estuvo girando por este tiempo, mientras que la Tierra no. Esto hace que la luna haya cambiado su cara hacia la Tierra en 3 grados, que es lo que gira la luna en 6 horas. Esto nos indica que la cara de la luna que se veía antes del año 1453 a.C. hasta la guerra en Gabaón era 3 grados menos que la que vemos en la actualidad, es decir, jamás se notaría la diferencia. ¿Qué fue lo que pasó realmente cuando Josué le pide al sol que se detenga en Gabaón y a la luna que se detenga en el valle de Ajalón? De los 3 cuerpos mencionados, ¿quiénes detuvieron sus movimientos y cuáles? En primer lugar, antes de tratar de dilucidar este asunto, debemos tener claro que si una de estas cosas llegase a suceder en tiempos actuales, y que no sea por obra y gracia de Dios, no habría tiempo para contarlo, tal y como lo estamos haciendo ahora. Teóricamente, para ese evento, no era necesario que el sol detuviera ninguno de sus movimientos, ya que el sol siempre estará igual de iluminado por donde quiera que lo miremos. Así que descartamos que el sol se haya detenido. La Tierra solo necesitó detener su movimiento de rotación, ya que si detiene su movimiento de traslación, el sol se hubiera alejado velozmente de ella. Y por último, podemos asegurar que la luna solo detuvo su movimiento de traslación, porque su rotación no era necesaria que se detuviera. En conclusión podemos decir que el sol se vio por 18 horas continuas. Luego de dar muerte a todos sus enemigos, regresaron al campamento. Algunos de sus enemigos lograron huir, incluyendo a sus líderes, y fueron perseguidos y encontrados. Los 5 reyes se ocultaron en una cueva en Maceda, y fue tapada la entrada con grandes piedras para que no pudieran salir. Luego Josué envió por ellos y los puso por oprobio ante el pueblo, matándolos a filo de espada y haciéndolos colgar en unos maderos por todo el día, hasta el ocaso. Más tarde, antes que se metiera el sol, los hizo bajar de los maderos, y los mandó a meter en la cueva donde se habían ocultado antes, y fue sellada la cueva con grandes piedras. Luego de haber vencido al grupo de reyes sureños, encabezado por Adonisedec, rey de Jebús, otro grupo de reyes, pero esta vez norteños, también se alzaron contra Josué. Esta vez, quien encabezaba este grupo de reyes, fue Jabín, rey de Azor. Pero al igual que el otro grupo, no prevalecieron, y fueron entregados en las manos del profeta. Fueron destruidos y Azor fue quemada. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor, y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Jehová, usando a su arcángel Miguel, peleaba sus batallas. Y según la misma escritura, había ciudades en donde nada dejaba con vida, para evitar que las reedificaran. De esta manera, terminaría con sus dinastías monárquicas. Azor, por ser la cabecilla de estos grupos armados, recibió la peor parte. Pero a pesar de todo lo que hizo Josué a Azor y a su rey Jabín, dentro de unos 188 años, volverán a ser un fantasma para el pueblo hebreo. La ciudad será reedificada, y un rey con el mismo nombre someterán a Israel por unos 20 años. Josué continuó conquistando y asolando las ciudades entregadas por Jehová. Por 7 años estuvo peleando sin descansar, y a lo largo de este tiempo, pudo derrotar a 31 reyes. Mientras que los reyes derrotados por Moisés, fueron solo 2, y todo esto, antes de cruzar el Jordán. La conquista de la tierra prometida, ocurre exactamente, en el jubileo número 50, es decir, 2500 años, desde la creación de Adán.